Bueno, el dato, la noticia del día es la revelación, la difusión de los datos de pobreza, casi 41% para todo el país en el primer semestre del año, y todo indica, esto es según el INDEC, ¿no? Todo indica que como los salarios vienen perdiendo con bastante diferencia contra la inflación, es probable que esto tienda a crecer y la cifra para el segundo semestre sea peor que esta, lamentablemente. Esperemos que esto se pueda solucionar a tiempo, pero las perspectivas no son buenas. Dentro de este número hay algunos números más inquietantes que otros. Desde ya, recién hablábamos de las tomas. El epicentro de esta crisis vuelve a ser, una vez más, el conurbano. Ahí la pobreza es del 47,5%, amigos, en el conurbano, la zona más poblada y más caliente de la Argentina. Decíamos recién, donde están proliferando las tomas. El gobierno le quiere pedir al juez Rizzo que postergue una vez más, hasta el 14, en este caso, el desalojo de los terrenos de Guernica, pero todo indica que a la medida que el tiempo pasa, esto es más difícil, lo saben los intendentes, por eso quieren siempre anticiparse a estas tomas, ¿no? Por eso ahí siempre gana el intendente que tiene mayor presencia territorial. Hay otra cifra muy preocupante que tiene que ver, bueno, lo hablábamos recién con Tato lo hablaba con Trota, con los grandes perdedores de esta pandemia, que son los chicos, ¿no? Tengo la cifra acá, el 56,3% de los menores de 15 años de todo el país son pobres. Repito la cifra, el 56,3% de los chicos del país que no están ni siquiera yendo a clases son pobres. Ahí está el futuro. Por eso cuando uno habla con la gente que sabe de asistencia social, dice, ¿qué hacemos con la pobreza estructural? Familias que parecen irrecuperables. Bueno, atiendan a los chicos, primero los chicos. Hoy habló el presidente Alberto Fernández del tema de la pobreza. No sé si tenemos el tape, dale, poné el tape. En Argentina supimos que 4 de cada 10 argentinos es pobre. Y en eso tiene que ver mucho la pandemia, y los resultados de la pobreza en Argentina serían infinitamente más negativos si no hubiera estado el Estado auxiliando como estuvo. Bueno, esto es indudable, desde ya el Estado auxiliando, si no hubiera estado, seguramente habría sido peor el número de pobreza, pero acá hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que, como venimos diciendo acá siempre, con el Estado no basta, y la clave acá es empezar, ya, ¿cómo se combate la pobreza? Bueno, creando riqueza, creando empleo. Hoy escuchaba hace un rato en Radio Con Vos, con el colega Iglesias, a Leo Tornarelli, él es economista, y decía algo interesante, decía, ya no basta con tener un empleo en blanco para no ser pobre. Esto es una novedad de estos últimos meses. Entonces, insisto, la clave es crear empleo. Recordemos, como decimos siempre, que esto en el mundo empezó siendo una crisis de oferta. Es decir, la idea es que no se sigan yendo empresas de la Argentina. La idea es que esas empresas no solo no se vayan, sino que incorporen personal que en muchos casos quedó en la calle, ¿no? La base del principio de la solución debería ser esta. Argentina no crea empleo, lo decíamos ayer, empleo privado en blanco neto desde el 2007, amigos. Si eso no es un fracaso de toda la dirigencia, ahí hay un dato que también es inquietante, que es que desde el 60 para acá, Argentina es el país que más veces entró en recesión de todos los países del mundo. De una lista de más de 200 países, el que más entró en recesión del 60 para acá es la Argentina. Y del 40 para acá tuvo 17 periodos recesivos. Hay algo, indudablemente, que estamos haciendo mal. No va a bastar con el argumento del COVID. Evidentemente, hay algunas modificaciones
de las que nos vamos a tener que ocupar en adelante. Arrancamos Terapia de Noticias. Bienvenido, Francisco Jueguen. Dato inquietante. No sé, bueno, vos que hablás con la gente del Palacio de Hacienda, ¿cómo se tomó esta noticia? Un poco también se veía venir, ¿no? Sí, Pancho, era esperable. Teníamos en el segundo trimestre del año caída récord de la economía, 19,1%. Ni en 2002 tuvimos esa caída en un trimestre. Caída récord del empleo, 9 puntos cayó el empleo y 4 millones de personas quedaron desempleadas. Era esperable que por el impacto justamente en el mundo del trabajo y también en los ingresos de la gente, sumado a que tenés un periodo inflacionario, digamos, tenés casi 18% de inflación en este Claro, yo hablaba periodo. de los salarios. ¿Cuánto es anualizada la inflación hoy? ¿En cuánto te llama? 40 y pico. Bueno, 40 y pico. Los salarios creo que están en el 30 y pico. Sí, el salario, la mayor paritaria fue del 30% este Claro. año. O sea, no, vienen perdiendo 7% al sector público nacional. Vienen perdiendo Claro, hace la 3 paritaria años los cerrada. salarios, Pancho. Aparte, venimos de 2 años de esta inflación, digamos, de recesión de inflación. El dato del INDEC hoy marca, vos lo decías, casi 41%, 40,9%. Son 18,5 millones de pobres. Se sumaron en un año 2,6 millones. También subió mucho la indigencia, del 7,7 al 10,5. Se sumaron también indigentes. Si vos tomás solamente el semestre, porque la pobreza se mide por semestre, en el primer semestre estamos hablando del 40,9% de pobres. Pero si tomás solamente el último trimestre, que fue el de la cuarentena más estricta, estamos hablando de casi 47% de pobreza, o sea, casi de 21 millones de pobres en la Argentina. Esa es la situación de la pobreza. ¿Qué dicen los especialistas? Este es un año perdido ya en lo que tiene que ver con pobreza. Obviamente dividen el tema de la pobreza en tres. Tenés una pobreza estructural, tenés obviamente una pobreza vinculada a lo que tiene que ver con la pandemia y la cuarentena más estricta, y obviamente la situación que más preocupa es la de los chicos. 56,3% de chicos entre 0 y 14 años son pobres. Estamos hablando de 6,1 millón de chicos. Si lo miramos geográficamente, el mayor lugar con mayor pobreza relativa es Concordia. El que menos pobreza relativa tiene es la ciudad de Buenos Aires, y si miramos a niveles absolutos, obviamente la pobreza pega fuerte y mucho en el conurbano bonaerense. 5,8 millones de pobres allí en tierras de Axel Kicillof, que es lógico, es donde más empleos se perdieron, sobre todo empleos precarios, informales, cuentapropistas, asalariados informales. ¿Sabés qué sería interesante? Hoy lo hablaba con Fran a la tarde. Sería interesante ver, la economía cayó, producto de la pandemia, todos los países vieron sus economías caídas en distintos porcentajes. Si la pobreza también creció de igual manera en otros países del mundo. Bueno, pero parten de otro lado Por completamente supuesto, distinto. bueno, por eso mismo, está bueno resaltarlo, para darnos cuenta que nosotros tenemos un grave problema de pobreza endémica, que cualquier situación que te cambie los ingresos, desde una devaluación o una situación de parate económico, te desestabiliza todo. Hay otra cosa además, Daniel, que el país que más cayó en el ranking de países que más cayeron en el segundo trimestre del año, Sí. la Argentina está tercero en el mundo. Claro. Viene India, Reino Unido, después nosotros.